Y a su nombre. Gracia y paz, queridos hermanos. Amén. Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno y maravilloso. Y para siempre su misericordia. Amén. El deseo de mi corazón siempre que cada uno de nosotros podamos experimentar el amor de Cristo. Amén. Ahora, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí o no? ¿Cuántos están viendo estos tiempos difíciles? Vemos cómo la maldad ha crecido de manera desmedida. Y no es fácil vivir en medio de esta sociedad como buen cristiano. A veces se pone un poco difícil y hacemos esta frase: coopera para que seamos buenos cristianos, ¿sí o no? Pero hay una realidad, y es que nosotros tenemos que copiar un estilo de vida. ¿Y cuál es ese estilo de vida que yo tengo que copiar? El que dejó Jesucristo, ¿sí o no? Pero muchos de nosotros, por lo general, no hemos visto a Cristo. Entonces, ese estilo de vida se ve reflejado en sus apóstoles. Y los apóstoles lo dejan plasmado para que por generaciones podamos tener un patrón, amén, a seguir. Son patrones que tenemos que seguir. Ese modelo el apóstol Pablo lo deja establecido. Y gracias al Señor, al Padre, que se plació en revelar a su Hijo, amén, al apóstol Pablo, nosotros podemos decir, tenemos cómo imitar a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y yo quiero leerte algo de la porción de la palabra para que podamos entrar en contexto de lo que estamos hablando. Dice las escrituras en Filipenses 3:17, dice lo siguiente: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Puede tomar asiento. Estamos hablando de que tenemos que ser imitadores de Jesús, ¿sí o no? Pero ahora Pablo parece ser que está sonando un poco arrogante y dice: sé imitadores de mí. Pero no está sonando arrogante, sino que el apóstol Pablo tuvo el privilegio de que el Padre le revelara a él su Hijo. Entonces, como a él le fue revelado su Hijo, entonces él vio. ¿Tú crees que Pablo no se fijó bien de Jesucristo? ¿Tú crees que Pablo, siendo uno de los mejores fariseos, entrenado por uno de los mejores, Gamaliel, de esa época, tú crees que cuando el Padre le revela su Hijo a Pablo, Pablo no se fijó bien de Jesús? Claro, se fijó bien de Jesús, al punto que él dice: sé imitadores de mí. No es arrogancia, sino que él está viendo cómo es el patrón, y él dice: ¿sabes qué? Yo sé que ustedes no lo han visto, no han caminado con él, pero yo sí sé quién es él. Yo lo conozco, es más, lo imito. Sé imitadores de mí, y a su nombre. Y comienza a decir que luego dice que sean imitadores y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, no solamente se ofrece como modelo, sino que dice: hay otros. Y si nosotros leemos más atrás, vemos que él presenta a Timoteo y a Epafrodito. Entonces, se puede entender que está hablando de ellos. Míralo a ellos también, según el ejemplo que nosotros andamos.
mira entre ustedes, ¿quién se conduce así? Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir? El que está estableciendo Pablo, los apóstoles. Ese es el modelo a seguir. Entonces, gracias a ese aguijón que tuvo en el cuerpo de Pablo, Pablo pudo entender tantas cosas y se entregó tanto al Señor que él dijo, no me importa que aún sea yo amado menos, no importa, voy a desgastarme por ustedes. Entonces, lo que Pablo quiere es que nosotros tengamos un ejemplo a seguir, pero no un mal ejemplo, sino un buen ejemplo. Y a su nombre. No estaríamos hablando de un buen ejemplo si no existiera un mal ejemplo, pero hay un mal ejemplo, y a su nombre. Por eso Pablo pone el contraste y dice, mira, o sea, fíjate bien a quién tú estás imitando. Y ese es el detalle, que a veces nosotros decimos, yo soy original. Nadie es original al 100%. Todos imitamos un patrón de vida, ya sea de nuestros padres, o de un amigo, o de un filósofo famoso. O imitamos al que tenemos de contacto de WhatsApp o de Instagram. O seguimos a alguien. Pero no somos 100% originales. O sea que nuestra conducta, si la examinamos bien, imitamos a alguien. Entonces Pablo te está diciendo, lo malo aquí no es imitar, lo malo aquí es a quién estás imitando. Y a su nombre. Viendo todo eso, Pablo se enfoca y dice, ustedes tienen que mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre nosotros. Ahora, cuando Pablo le escribe a los de Tesalónica, le dice en 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9, segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 9, dice lo siguiente. Yo tengo la versión de las Américas. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Usted está viendo que el apóstol Pablo está diciendo, nosotros no andamos indisciplinados entre vosotros. Hay una disciplina en nosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Pablo se ofrece, no solamente Pablo, sino Pablo está hablando en plural, sino para ofrecernos. Hay un grupo que se está ofreciendo como modelo, porque ese grupo está imitando a nuestro Salvador. Aquí no hay nada de arrogancia, amén, sino que Pablo está diciendo, yo estoy imitando al Rey, ustedes me pueden imitar a mí con toda confianza. Y es más, ustedes están viendo, por eso le dice, no hemos comportado indisciplinadamente. Ustedes saben, ustedes son testigos de que yo no soy indisciplinado, y ni los que están conmigo son indisciplinados. Y es más, no como su pan de balde, yo trabajo. No lo como de gratis, no, yo trabajo por lo que ustedes me están dando. Y después dice, aunque nosotros tenemos derecho a no trabajar y comer su pan, pero lo hacemos para que usted tenga un ejemplo a seguir. Pablo deja un patrón de vida para todos los que han creído en Jesucristo. Eso de que yo vivo como yo quiero es una mentira del diablo. Tú no puedes ser cristiano y vivir como tú quieres. Tú no puedes ser cristiano y seguir pensando como piensa el mundo. Entonces, ¿dónde queda la Biblia? En el libro de Romanos, cuando Pablo dice, transformado. No, no te afanes, y es más, no te conformes a este siglo, sino transformaos. ¿Dónde queda esa palabra? Cuando Jeremías es visitado por el Señor y el Señor le dice que se conviertan a ti, tú no a ellos. Dios está interesado en que cada uno de nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. Él quiere que usted se parezca a su Hijo amado, por eso lo envió. Ese es el diseño original.
El primer Adán falló, el segundo Adán vino a levantar la imagen caída. Y los apóstoles vienen a reflejar esa imagen. Entonces, no son perfectos al 100% como nuestro Señor, pero ellos se esforzaron en gran manera para pisar justo donde estaba la pisada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, nos hemos ofrecido como ejemplo, para que ustedes no digan que se pueden comportar como quieren. Y a su nombre. No podemos hacer esto. Es como cuando se dice que la verdad debe de ser siempre proclamada, ¿sí o no? Pero ¿por qué la verdad tiene que ser proclamada? Porque la mentira está siendo enseñada, el error está siendo enseñado. Y a su nombre. Cuando él le dice a Timoteo, él le dice en 1 de Timoteo 4:12, sé ejemplo a los creyentes. ¿Qué Pablo le está diciendo a Timoteo? Sé ejemplo a los creyentes. Este es un imperativo. Eso no es una opción, es una obligación. Cada vez que hay malos ejemplos siendo vividos, necesitamos buenos ejemplos alrededor, a manera de contraste y para contrarrestar. Mira, un mal ejemplo tiene consecuencia. Tiene consecuencia. Una persona que sigue un patrón de vida que no es agradable a Dios, es más, no es agradable a la sociedad, sufre consecuencias. Y lastimosamente nosotros estamos viendo y estamos viviendo tiempos en que esas consecuencias no podemos decir mi vida, mis consecuencias. No, tu vida, las consecuencias de lo que viven a tu alrededor. Porque ¿cuál fue lo último que se vivió aquí en Colón? Gente inocente cayendo al piso. ¿Por la irresponsabilidad de quién? De algunos. De algunos. Un grupo en un sector dice, nosotros fuimos lo que hicimos, ustedes vengan a mí, pero no fueron a ellos. Otros pagaron. O sea, tu responsabilidad va a causar una consecuencia en todo tu entorno. Y todo el que esté alrededor de ti va a sufrir la consecuencia de tu error. No se equivoque, hermano, de que yo hago lo que me da la gana y ya. No, si tú eres cristiano y tú te comportas de una manera que no es adecuada, el camino del Señor va a ser blasfemado. Por eso Pablo necesita poner un buen ejemplo en contraste. No es así, es de esta manera, iglesia. Y a su nombre. Pablo nos habla de andar vigilando. Mira lo que dice Romanos 16:17. Mira lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La versión de las Américas un tantito diferente. Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Aprendemos algo y viene un hermano y se conduce diferente a la enseñanza. Y a su nombre. La versión de la Reina Valera habla de doctrina, la versión de la América habla de enseñanza, doctrina, enseñanza. La enseñanza está establecida para que usted tenga un patrón de vida y usted se comporta diferente. Entonces usted dice, pastor, usted no me puede decir nada porque ya estoy grande. Es verdad, no le puedo decir nada, pero es cristiano. Pero es cristiano. ¿Cómo es eso? Que yo soy cristiano y tengo un estilo de vida diferente. Y el pastor no te puede decir nada. ¿Por qué no te puede decir nada? Mira lo que Pablo manda. Eso es un mandato.
En el libro de Romanos, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos en contra de las enseñanzas. Nosotros no podemos imitar todo lo que vemos en redes sociales. Nosotros no podemos imitar todos los consejos. Hermano, no siga consejos de gente que no tiene a Cristo. Esos consejos, si esa persona está viviendo lo mismo, ¿qué consejo va a seguirle, hermano? Si está viviendo en la misma situación, que lo aplique, pues, aplícalo. Un ejemplo, no sé qué hacer, no sé si ir a la iglesia o no ir. La persona te dice, pero está bobo, tú puedes ir otro día a la iglesia. Pero mira su vida cómo anda. Y si tú sigues ese ejemplo, tu destino es ese estilo de vida, ese es tu destino. Y hay personas que están siguiendo, personas que están en fracaso, viviendo derrotados, viviendo estancados, y están aprendiendo esa filosofía y van a ir directo a este estancamiento. Hermano, no podemos seguir así. No, hermano, somos hermanos. Tú no me mandas. No, aquí no se trata de mandar, sino que hay un mal ejemplo que está siendo enseñado por el mundo, y hay un buen ejemplo que enseña las escrituras. Y si tú eres cristiano y tú te estás comportando como enseña el mundo, el hermano de la fe tiene que decirte, hermanos, esa no es la conducta. Esa no es la conducta. Y la conducta implica todo, hasta tu vestimenta y tu manera de hablar. Y a su nombre. Y a su gloria. En la segunda carta a lo de Tesalónica dice 3:6, segunda de Tesalonicenses 3:6. Dice, Pablo nos dice lo siguiente: ahora bien, hermanos, les mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Y a su nombre. Pablo está muy interesado y manda de manera directa a que no sigan el mal ejemplo. Por eso Pablo nos sigue diciendo más adelante, nos sigue diciendo en el 7, vamos al 7. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestros ejemplos, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. No andamos así. Y en el 9 te dice, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestros ejemplos. Pablo no quiere que tú sigas el mal ejemplo. Pablo quiere que tú sigas el buen ejemplo. ¿Cuál es el buen ejemplo? Lo que está escrito. Y hay personas que te dicen, eso no es nada malo. Precisamente así se abre una grieta. Con esa famosa frase, eso no es nada malo. Yo no le veo nada malo. Mi pregunta es si tu visión es perfecta. Si tu entendimiento es completo. No lo es, de ninguno de nosotros es completo. Nuestra visión de ninguno de nosotros es perfecta al 100%. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, porque Satanás se viste como ángel de luz para engañar ¿a quién? A los escogidos. Él no va a engañar al mundo, ya lo tiene engañado. Ya están bajo su yugo, están esclavos, lo tienen encadenado. Él viene por lo que no tiene, que son los hijos de Dios, y se viste de ángel de luz para engañar, hermanos. Y existe la posibilidad que cuando habla en el libro de Job, que iban los hijos de Dios a ver a Dios, entre ellos iba Satanás. Y existe la posibilidad de que ninguno de los que estaban ahí sabían que iba Satanás. Hasta que Dios dice, ¿en qué te anda, Satanás? ¿De dónde viene? Supongo yo que los demás quedaron como que, hey, ¿cómo se nos filtró aquí? No nos dimos cuenta.
Pedro sabía que estaba hablando Satanás por medio de él. No. ¿Pudo engañar a Jesús? No. Apártate de mí, Satanás. Es que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Tú dices, yo no le veo nada malo, y Dios está en su trono diciendo, hijo, no lo hagas. Hijo, va a traer consecuencias. Pero no es nada malo. Hijo, vuélvete a mí, hombre, y deja de eso. Y nosotros seguimos, no es nada malo, y viene el golpe. Y decimos, me equivoqué. Dios quiso que me equivocara. No, eso estaba escrito que me iba a equivocar. No, eso no estaba escrito. Tú hiciste eso. Tu irresponsabilidad causó esas consecuencias. Eso no estaba escrito. Tú forzaste eso. Dios te está diciendo que no mientas. Dios ya te dijo, no mintáis los unos a los otros, ¿sí o no? Y tú dices, si yo dije la mentira es porque Dios quiso que yo la dijera. Dios dice en su palabra, no mintáis. El que hablaba mentira ahora habla verdad. Ese es el comportamiento del cristiano. Ese es el ejemplo a seguir de Pablo, que recibió de Cristo. Ahora Pablo no los deja. He dejado ejemplo a seguir. Por favor, síganlo. Pero nosotros no queremos imitar al mundo. Imitamos al mundo y después, pastor, ¿usted puede orar por mí? Hermano, ¿usted puede orar por mí? Hermana, ahora sí quieres oración, pero el consejo no lo quieres recibir. Cuando las cosas se aprietan, entonces tú dices, voy donde la profeta, porque la profeta ora. Voy donde la mamá del pastor, porque ella es su mujer de oración. Voy donde la hermana Flor, que ora. Ahora tú quieres oración. No, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Ahora tú aplicas la Biblia. Ahora tú la vas a aplicar. Tú necesitas aplicarla ahora. Y antes, cuando la hermana te dijo, no monte eso, no digas eso, no te expreses así. Esta es mi vida, no tuya. Es verdad. Pero hay una consecuencia que impacta a tus generaciones primero, a tu familia que vive contigo en la casa, y si eres cristiano, afecta a la iglesia del Señor. No es tan cierto tus acciones, tus consecuencias. No es tan cierto, y el diablo te hace pensar eso. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú vas a recibirlo y tú lo asumes. Y cuando viene a ver, tu hijo se enfermó, tu hija se enfermó, que no sé qué le pasó, y tú estás sufriendo. ¿Quién recibió la consecuencia? ¿Cómo Dios te la está haciendo o cómo el diablo te está retribuyendo? Bueno, el buen ejemplo a seguir reduce eso. Hay muchas personas, como decía la profecía, que están pensando que están padeciendo por causa del Señor, y no es así, es por causa de sus malas decisiones. Confundimos eso. Decimos, no importa, tranquilo, Dios conoce mi corazón, y esto es lo que yo estoy pasando. Como yo le amo, me va a ayudar para bien. Pero Dios te dijo, no lo hagas, y tú lo hiciste. Entonces tú dices, Dios me va a ayudar para bien. Y Dios te dice, espérate, hijo, espérate, hija. Tú tomaste esa decisión y ahora espera la consecuencia. Es que no podemos pretender que si nosotros tomamos una mala decisión no va a haber malas consecuencias. Toda acción tiene consigo una reacción. La acción que tú envíes va a regresar, ya sea con algo positivo o con algo negativo. Y el buen ejemplo que dé Pablo establecido es para que no pase eso. Y a su nombre. Por esta razón, el pastor, y no solo el pastor, debe de estar pendiente, sino la congregación. Y hay hermanos que se molestan cuando se le dicen,
Ah, pero no hables así, hermano. No te expreses así. Ahora tú me quieres cambiar. Sí te quiero cambiar. Si la palabra es lo que busca, cambiarte. Ah, es que Jesús nada más cambia al drogadicto para que no consuma droga, pero que siga comportándose igual. ¿Quién dijo eso? Si cuando Jesús llega a tu vida es para cambiarla por completo, de la cabeza hasta los pies, de adentro hacia afuera. A mí me encanta ese corito. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Sí o no? Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y tú le añades lo que tú quieras. La droga que me fumaba ya no la consumo más. La mentira que yo decía ya no la digo más. Y en la manera que yo me comportaba ya no me comporto más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Y el mundo te dice, pero no es nada malo, siervo, no es nada mala, sierva. Tú tienes que amar. Y es verdad. Y a su nombre. El buen caminar en el Señor entonces es para el bien nuestro. No es para el bien de Dios, es para el bien nuestro. Pablo, con esa realidad en su mente que acabo de describir, nos presenta primero su ejemplo y luego nos dice en el versículo 18 el otro grupo, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces. No es la primera vez que Pablo lo decía. Filipenses 3:18. ¿Ya lo tienen? Porque muchos andan como os he dicho muchas veces. Y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice Pablo, yo lloro. Yo lloro. Cuando pienso en aquellos que son enemigos de la cruz, él llora. Dice el 19. ¿Por qué llora? Porque cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿En qué estás pensando? ¿En qué piensas? ¿Qué consume tu mente? No, yo pienso en Dios. Eso se refleja en tu estilo de vida. Cuando todo es Dios en tu mente, tú lo expresas hablando de Dios a todo mundo, leyendo estas escrituras, doblando rodilla en el altar, doblando rodilla en casa, dándole salmos en cualquier momento. Se refleja en nuestro estilo de vida. Nosotros llegamos a decir en un momento dado, todos. El pastor ahora es todo Dios, pues. ¿Quiere que vivamos en la iglesia? ¿Sí o no? Todos llegaron a decir eso. Yo lo dije y todos lo hicieron. Ahora uno no puede descansar. Todos los días quiere salir a evangelizar. ¿Sí o no? Pero los que conocen, saben que cuando están en ese amor del Señor, todo es Dios. Predicar es un deleite. Orar es un deleite. Leer la Biblia es un deleite. Salir a evangelizar es un deleite. Es un deleite. Así tú te das de cuenta si esa persona se deleita en Dios. Cuando todo es Dios. La pregunta es, ¿somos enemigos de la cruz? Pablo ahora nos está hablando de un grupo que tiene un caminar tan diferente al que acaba de presentar.
Él acabó de presentar un estilo de vida, ¿verdad? Un caminar en el Señor. Ahora te presenta el opuesto. Y a su nombre. Puede ser considerado enemigo de la cruz de Cristo. La pregunta sería, ¿a quiénes se refiere Pablo? Yo sé que lo primero que usted me va a decir es un mundano. Y no es mentira. Y los estudios se han hecho todo tipo de especulaciones de los judaizantes, amén, que todavía están los judaizantes, hasta muchos otros. Pero la realidad es que antes de yo venir a Cristo, yo era enemigo de la cruz. ¿Sí o no? Alguien que no tiene a Cristo es enemigo de la cruz. Antes éramos enemigos y Él nos reconcilió. Éramos enemigos. Por eso te dice que si tú te haces amigo del mundo, te constituye enemigo de Dios. Yo sé que esta palabra no le agrada mucho. Yo sé que esto retuerce. Pero tristemente yo no estoy aquí para decirte, haz lo que tú quieras, tú vas a florecer en cualquier lugar. Si estás en una roca, si es el propósito de Dios, tú vas a florecer. Como no tienes raíces, te vas a quemar. Eso es lo que va a pasar. Y el mundo te ofrece esa idea. No importa, tú estás entre espinas, tú vas a florecer. No, te van a ahogar, dice la palabra. Así que yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para enseñarte y tú tomes una decisión. Ya eso queda en ti, que tú tomes una decisión. Amén. Ahora, la realidad es que antes que yo fuera cristiano era enemigo de la cruz. Por tanto, todos los que están en Cristo son amigos. Y los que no están en Cristo son enemigos. Amén. Esta es una realidad. Si tú no estás en Cristo, ay, Señor, voy a hacer las oraciones fue para ser tu amigo y para ser cercano a ti. No, eso se trata de adentro. Y cuando tú dices, Señor, yo te acepto, tú te haces amigo de Él, sí, y automáticamente tú empiezas a cambiar tu estilo de vida. Y si eso no pasa, entonces hay un problema allí. Lo dijiste solamente para salir del momento. Ya su nombre. Todo aquel que no acepta la cruz como la única, como el único camino que va al Padre, es enemigo de la cruz. Ese es el único camino. Amén. Pero hay un grupo de manera particular cuando tú revisas toda la revelación de Dios que pudiera ser considerado más enemigo de la cruz que lo mismo mundano. Y cualquier otro. Y son aquellos que han entrado en la fe de Cristo, que han abrazado la cruz, que han aceptado la sangre derramada por el perdón de su pecado, que han sido bautizados, que llegaron a entender las escrituras y que después de haber estado caminando detrás de la cruz, llegó un momento donde ellos soltaron la cruz. De ese grupo Pablo está hablando. Aquellos que dijeron, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Aquellos que decían, Cristo, yo te amo. Abrazaron la cruz, se bautizaron, fueron bautizados, predicaban, enseñaban con de nuevo la palabra y tú lo veías a fuego y de repente, estando en la iglesia, soltaron la cruz. La soltaron. Y a su nombre. Estos son más enemigos de la cruz que los mundanos. Porque abrazaron la cruz. Estaban dando un buen ejemplo a seguir. Y ahora están haciendo lo contrario. Diciendo a los hermanos, ay hermanito, no te preocupes. Usted vaya, diviértase. Ah, pero usted está joven. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Yo sé que esto no agrada mucho, pero este grupo es más enemigo de la cruz
que los que están afuera. Es cierto que todo aquel que no tiene a Cristo es enemigo de la cruz, pero hay otro grupo. Y Pablo no está hablando de los de afuera, Pablo le está hablando a la iglesia, o sea que está dentro de la iglesia ese grupo de personas. Si usted lee la carta, está dentro de la iglesia. Y Pablo le está diciendo, tengan cuidado y miren, observen cómo andan esos hermanos según el ejemplo que nosotros hemos dejado. Hay un ejemplo a seguir. Entonces ese ejemplo, compáralo. Si no siguen así, entonces apartados de ellos. Ellos se identificaron con la cruz, ellos abrazaron la cruz, ellos se bautizaron, vivieron caminando en el Señor. Dios lo usó, sanaron enfermos, vieron el poder de Dios actuar. Pedían en oración y llegaban las cosas. Y de repente no quieren saber de ella. Y ahora ellos la han desechado. No quieren saber del Redentor de la cruz. Y mientras estaban identificados con la cruz, comenzaron a vivir un patrón de vida inmoral. Ya no es de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué? Porque sigo viniendo a la iglesia, pero ya no oro, ya no ayuno, ya no vigilo. Lo que para mí antes era malo, ahora lo hago. Ahora hago lo contrario a lo que dicen las escrituras. Hermanos, Satanás se viste como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Él te va a mandar personas con apariencia de piedad para engañarte. ¿Cómo vas a saber si él es de Dios o ella es de Dios si tú no lees las escrituras? Tú no se escudriñas las escrituras. Tú no le dedicas tiempo para ver a sinceridad esta palabra, entenderla, comprenderla. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos? Eso es un enemigo de la cruz, más que cualquier otro. Porque parece sentar un patrón de vida, un modelo de vida bajo la cruz, contrario a la cruz. Pablo no está hablando a los de afuera, Pablo está hablando a los de adentro. Le está diciendo, esos que parecen ser cristianos, que te están diciendo a ti, maldícelo, que te están diciendo a ti cosas indebidas. Tú sabes en tu corazón que no lo debes de hacer. Pero hay personas, yo siempre lo he dicho, hay personas que van y piden un consejo aquí, piden un consejo acá, piden un consejo allí, piden otro consejo allá. Y hasta ahí yo digo, no está mal, pero sigue pidiendo un consejo aquí, allá, allá. Esa persona para mí está buscando escuchar lo que quiere escuchar la carne y no lo que en realidad le conviene. Hermanos, tú eres cristiano. La pregunta es la siguiente. Tú eres cristiano. Tú abrazaste la cruz. Tú aceptaste su sangre derramada en esa cruz. Tú la aceptaste. Entonces tú no puedes aceptar un consejo del mundo. Tú no puedes vivir bajo la cruz sentando un patrón de vida contrario a la cruz. Y de eso Pablo está hablando, de personas que dicen ser cristianas y que están en la iglesia, que fueron bautizados, que hablan en lengua, amén. Yo no me dejo llevar por eso, yo se lo digo, yo no me dejo llevar por eso y que están hablando en lengua, yo no me dejo llevar por eso. El diablo también habla en lengua. Por eso Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Qué patrón de vida están sentando? ¿Cuál es tu patrón de vida? Hoy soy de Dios y mañana no.
Llegó la situación, adversidad, me golpeó y digo, ¿sabes qué? En esta no estoy contigo, Dios. Mejor me voy para acá. Nada más estoy contigo cuando el mar está tranquilo y hay buena brisa para poder dirigirme al puerto que deseo. Pero cuando hay tormenta, me monto en el bote y voy al otro. No se trata de esto. Tus oídos tienen comezón. Si tus oídos tienen comezón, tienes que ir a la presencia de Dios. Usted sabe lo que es comezón, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser la conducta? ¿Cuál debe de ser la respuesta de aquellos que permanecen bajo la cruz en una mente regenerada ante aquellos que, identificándose con la cruz, han adoptado un patrón de vida inmoral y que ahora pudiera ser considerado como enemigo de la cruz? ¿Cómo debe de ser? La palabra no dice. ¿Cómo debe de ser la conducta? La palabra no dice. Primera de Corintios 5:9. La palabra de Dios no dice, pero si fuera nuestra opinión, no tuviéramos suficiente peso. Amén. Pero es la palabra que nos habla. Ya lo tienen, 9. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. La versión de la América te dice inmorales. En mi carta os escribí que no anduviereis en compañía es diferente a estar al lado de una persona momentáneamente. En compañía quiere decir que estás aceptando sus consejos, estás aceptando sus demandas, estás ejecutando ese mismo estilo de vida. Y vamos para aquí, vamos para allá. Y tú dices, vamos alegremente, en compañía. Y llegas a decir, tu necesidad es la mía y la mía es la tuya. Pero te estás uniendo ¿a quién? ¿A alguien igual que tú? Pero Pablo no se va afuera, porque se supone que ustedes deben de entender, al igual que yo, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso ya está escrito. Así que Pablo no trata ese tema, porque ya eso lo debemos de entender. No andéis como los otros gentiles. Hemos estado viendo en el libro de Efesios, ¿sí o no? Tengo que andar de una manera diferente a los gentiles, quiere decir mundo, a los que no han abrazado la cruz. Os escribí por carta. Si eso fuera todo lo que dijera, sería un problema, amén. Porque mañana todos vamos a tener que renunciar al mundo, no vamos a salir de nuestra casa, ¿verdad? Porque todo el mundo es inmoral, ¿verdad? Entonces voy a renunciar mañana, pastor. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Jesús fue a los fornicarios, a los inmorales, a predicarle. Pero ¿cuál era su compañía? Sus discípulos. No se trata de eso. No se trata de esto. Es que Pablo no está hablando de la persona que trabaja contigo ni nada de eso, que no ha creído. Pablo no está hablando de la persona que no ha creído. Pablo está hablando de la persona que creyó. De eso está hablando Pablo. De la persona que creyó. Esa persona creyó. Y tú la viste hablando en lengua, tú la viste hablando en lenguas celestiales y tú la viste danzando. Bueno, pues está hablando de esa persona. Está hablando de esa persona. Hermano, no se deje llevar por la apariencia. No lo hagas. No está haciendo eso. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? El 10.
Él lo va a especificar. No me refería a la gente inmoral de este mundo. ¿Qué está diciendo? No me refiero. Vamos a leer la versión que ustedes tienen. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo está especificando. Yo no estoy hablando de ellos, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano, más bien os escribí que no untáis con ninguno que llamándose hermano. ¿Está viendo lo que Pablo está hablando allí? Llamándose hermano, llega alguien, bendiciones. Ay, es un hermano de la fe, me voy a juntar con él. Mira su conducta. No todo el que llega dice bendiciones. Mi papá golpeaba esa frase, bendición. ¿Bendiciones de qué? ¿Verdad? Le pesa decir Dios os bendiga. Deseo que mi Dios lo bendiga, gracia y paz, ¿verdad? Y las frases se vuelven tan populares que nosotros decimos, es un cristiano, y es tremendo mundano. Es más, los mundanos son más astutos. Ellos llegan y te hablan de Dios y te predican y todo. Tú siendo cristiano te predican a ti. Y tú llegas a decir, amén. Ay, Dios mío, eso es peor aún. Estamos aquí. Fuera fornicario o avara o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Sino que en efecto le escribí que no anduviera en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o es una persona avara, o es una persona idólatra, o es una persona difamadora, o es una persona borracha, o es una persona estafadora. Con esa persona ni siquiera coma. Te estoy hablando, iglesia, de que no me refiero a los idólatras y fornicarios de este mundo, porque si fuese así tendríamos que salir de este mundo. No, en efecto, por lo cual le escribo es que hay algunos que se llaman hermanos y dicen, yo soy de Cristo, yo oro, ayuno y vigilo, y es fornicario, y es idólatra, y es avaro, y le gusta difamar. Esa palabrita, memorícela. Le gusta levantar calumnia, injuria, le gusta inventar cosas, le gusta meter cizaña. Esas personas llamándose hermanos están teniendo una mala conducta, ¿es o no es? Bueno, pues ¿por qué he de juzgar a los de afuera? ¿Qué tengo que ver yo con lo de afuera? ¿Por qué usted me dice a mí que lo de afuera? ¿Qué tengo que ver yo con lo de afuera? No, que a lo de afuera le va bien. ¿Y qué tengo que ver yo con lo de afuera? ¿Acaso yo tengo que juzgar a lo de afuera? No. No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia. Y a su nombre. ¿Por qué? Acá la versión acá. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A lo de afuera Dios lo juzga, a lo de adentro ya otra cosa. Pablo se limita a lo de afuera, a lo de adentro no se limita. Ahora Pablo está juzgando. Llegó el juicio, llegó la condena. Pablo da su veredicto, ¿sí o no? Pablo está dando un veredicto porque él tiene autorización para darla. Quita de entre medio a ese perverso, quítalo. Está hablando de una persona que está en la iglesia, que abrazó a Cristo,
fue limpiado con esa sangre y después soltó la cruz y todavía está dentro de la iglesia llamándose hermano, con una mala conducta, sentando un patrón de vida inmoral, Pablo dice a ese quitarlo. Expulsad de entre vosotros al malvado. Pablo no nos está diciendo que nos apartemos de los incrédulos que nunca han creído, no, porque tendríamos que salir del mundo. Tenemos que predicarle, no tenemos que apartarnos del incrédulo, tenemos que predicarle, pero yo no puedo estar en compañía de él. No puedo ser su amigo porque no tiene a Cristo. Yo le voy a predicar de Cristo para que se convierta a Cristo. Le voy a hablar la palabra, y no solamente la palabra, sino con mi buen ejemplo, él va a ver una congruencia entre la predicación y mi manera de comportarme. Porque muchos cristianos dicen, yo soy cristiano, y le dejan pasar todo. No, hay que poner límite como cristiano para que la gente diga, eso es un cristiano, él sí no patrocina esas cosas, él sí no, con él no, deja al varón ahí tranquilo. Pero el mundo va a tratar de forzarte y tú vas a decir no, y con firmeza. Por eso hay templanza, hay que ser firme y a su nombre. No, pero no es nada malo. Te dije que no. Dije, pero ¿por qué? Ni siquiera tengo que discutir eso contigo. Ni siquiera ese es tema de discusión. Porque cuando tú le dices a un mundano algo y él te dice que no, y él no te quiere dar explicación, simplemente te diga que no y no me esté molestando. ¿Y qué tú haces? Te callas. Pero el mundo te quiere forzar. Entonces tú tienes que ser firme. Y a su nombre, firme. Por ese viernes vimos en la exhortación de Pablo a estar firme. Esa es la exhortación que Pablo da en Efesios 6:14. Estar pues firmes. Van a venir pruebas y tú tienes que estar firme. Va a venir el hermano que llamándose hermano te va a decir, no podemos ir un ratito a la fiesta. Y tú le vas a decir, no, vete tú si quieres, pero eso está mal. Tú sabes que no debes de estar allí porque tú saliste de ese mundo. Y tú me dijiste a mí que las canciones te tenían mal. ¿Para qué vas a regresar a un lugar donde puedes resbalar? El sabio ve el mal y se aparta. Enseguida, tú te mantienes firme y haces que el hermano se mantenga firme. Mantente firme en la conducta que hemos recibido a través de las escrituras por el apóstol Pablo y los otros hermanos. Esa no es la conducta de un cristiano. ¿Para qué vas a ir allá? Puede ser que el camino del Señor sea blasfemado con solo ir a ese lugar. No vayas, quédate. Pero no es nada malo. Sí, no es nada malo, pero mejor quédate. Le decían a un muchacho, no es malo ir a parquearte si tú no tienes nada que ver. Y otro le decía, no vaya, tú sabes que ellos tienen problemas. Que pero tú no tienes problemas, que no la debes, no la temes. Y el pelado dijo, es verdad. Yo no la debo de temer. Lo que de problemas son ellos. Y fue y parqueó y cayó impactado con un tiro. Muerto. Usted se está dando cuenta que esto es serio. Ya tú no puedes andar así por la vida y que voy a estar con cualquiera porque yo no soy de problemas. Y yo voy a estar con cualquiera abrazado y que hay fotos y subiendo. Ya tú no puedes hacer eso. La Cohen la manda, ese también está mal. Bueno, es malo que yo me tome foto con alguien que tenga problemas. Eso es malo. Es una foto, pero tiene consecuencias. Bueno, no es malo que yo vaya a la fiesta, pero tiene consecuencias. Hay un peligro eminente en ese lugar que si yo entro voy a ser tan tentado a tomar licor, a bailar, a comportarme de una manera indisciplinada. Y yo tengo que mantener la disciplina. La disciplina me hace no cometer muchos errores. Disciplina. No voy y me quedo. Pero tú eres un anticuado. Llámame como quieras. Tienes que modernizarte. Dios es el mismo hoy y mañana.
No, pero él va cambiando. Jehová te reprenda. Dios no cambia, no tiene sombra de variación. No sería Dios entonces. Dios es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo que fue en la antigüedad, el mismo en el presente y el mismo en el futuro. No cambia. Yo no voy a cambiar mi decisión. Me mantengo firme en la conducta que es conforme al ejemplo que Pablo dejó escrito. A su nombre. Pablo está claro. Y a su nombre. Él está diciendo que se está refiriendo a otro grupo que está entre la comunidad cristiana, siendo parte de la comunidad cristiana y que le ha dado la espalda a la cruz. Se ha convertido en enemigo de la cruz, ha rechazado la cruz a manera que ya ha sentado un patrón de vida inmoral estando en la iglesia. Yo vi una imagen, usted perdóneme, yo vi una imagen en un estado. Como creen que nos vestimos las hermanas de la iglesia, tenían trapos encima. Y después como nos vestimos con minifaldas. Y yo dije, con escote, yo dije, Jehová va a venir pronto. El Señor tiene que venir ya. No proveáis para los deseos de la carne, dice las escrituras. ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo piensa el mundo? El mundo quiere que tú pienses de una manera. Pero ¿cómo tú tienes que pensar si tú eres? Estoy hablando a los que son cristianos. Si tú eres cristiano, tú tienes que tener una conducta. Tienes que tener una conducta, te tienes que identificar. Y Pablo está diciendo, mira, hay un grupo de personas que está dentro de la iglesia que abrazó la cruz, pero ya la soltó y está sentando un patrón de conducta inmoral. A eso, evítalos. No sigas ese ejemplo. Eso no es un ejemplo a seguir, porque es una realidad. Desde el tiempo de Pablo hasta la actualidad es una situación que se viene dando. Hermanos que han abrazado la cruz la han soltado. Hermanos que creían en el poder de Dios ya no creen en el poder de Dios. Hermanos y hermanas que fueron visitados por ese poder y dijeron, yo he sentido un poder que no se toca, yo he sentido un poder que no se ve, y ahora están comportándose de una manera diferente. Pablo, está claro, estos son enemigos de la fe. No es necesariamente verbal, porque aquel hermano puede hablarte de Dios y decirte, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, pero ¿qué dice tu conducta? ¿Qué dice tu conducta? Tú oras. Tú oras. ¿Cuánto tiempo tú oras? No, vamos a hablar del tiempo. ¿Cuánto tiempo tú oras? No, yo oro. ¿Cuánto tiempo? Yo no necesito hacer largas oraciones. Entonces tú estás diciendo que Jesús hizo algo innecesario, porque él oraba como 4 horas. ¿Dónde dice eso? La Biblia. No conoce los tiempos de vigilia. Hasta la 3ª vigilia Jesús orando. Hasta la 4ª vigilia Jesús orando. Hasta la 2ª vigilia Jesús orando. Cada turno tiene 3 horas. Cada turno. Lea para que no se pierda con la Biblia en la mano. Léalo. Jesús oraba prolongadamente. ¿Cuánto tiempo tú oras? 5 minutos. En 5 minutos, ¿qué pudiste pedir? Protección y ni bien. ¿Tú ayunas? Sí, yo ayuno. ¿Cuánto tiempo tú ayunas? ¿Tu cuerpo está acostumbrado a hacer largas horas de ayuno? Es una pregunta que ahora le hago a ustedes, no que se la hagan al otro, yo se la hago a ustedes. ¿Su cuerpo está acostumbrado a hacer largas horas de ayuno?
Pero ¿cómo tú crees que se sentó tanto poder de Dios en los tiempos de antes? Ayuno era algo que no faltaba en el cristiano. Cuando yo estaba pequeño, yo oía bastante del ayuno. Y como hermanos, a través del ayuno, Dama le decía, te toca la lectura el otro mes. De ese tiempo hasta ese mes, ayunando, vigilando para que Dios le diera el texto bíblico. Dios mío, ¿usted está entendiendo esto? Dama para que le diera el texto bíblico. Ahora, se paran aquí, abren la Biblia, que cae. Horas antes, minutos antes, ¿qué versículo voy a leer? Cuando yo te estoy preparando un sermón que ya tiene 2 semanas. Ya tiene 2 semanas. Y te lo traigo. Pablo dice que hay que expulsarlo. Número 1, Pablo dice expúlsalo. Número 2, no asociarte. Y esto parece duro. No asociarte. La única manera por la que parece duro es porque todavía, si somos honestos, seguimos apreciando más al hombre que a Dios. Dios te dice a ti, no hagas eso, y tú aprecias más al hombre que a Dios. Porque Dios te está diciendo, con esto no te untáis, y tú te sigues untando porque tú aprecias más a la persona que a Dios. Ay Dios, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Y qué te dice Jesús? El que no deja padre o madre por causa mía no puede ser mi discípulo. Si tú no me amas más que a tu padre y a tu madre, tú no puedes ser mi discípulo. Eso es lo que te dice Jesús. Todo lo hemos leído. El que no aborrece padre o madre por causa mía, se está refiriendo a que no me ama más a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿a quién vamos a apreciar más? Apreciamos más al hombre. ¿Y qué tú estás haciendo? Poniendo tu confianza en brazos de carne. Es el error más grande que podemos cometer. Apreciamos más al hombre que a Dios. No apreciamos la santidad de la cruz ni a la santidad del Redentor de aquella cruz. Pablo dice que llora cuando habla de los enemigos de la cruz. Y parece ser cruel cuando Pablo se expresa. Es con la esperanza que tal vez con la lejanía me haga sentir la necesidad de regreso. Y cuando nosotros seguimos en contacto, celebrando y socializando con ellos, la diferente manera que el mundo hoy nos permite ser, estamos convirtiéndonos sin querer, voy a usar la palabra sin querer, en enemigos de la cruz. Nosotros no estamos contribuyendo a honrar la palabra de Dios. Cuando usted sigue, permanece, insiste en comportarte como el mundo, tú no estás honrando la palabra de Dios. Esa es la verdad, no la estás honrando. ¿Cómo luce entonces estos que son enemigos de la cruz? ¿Cómo lucen entonces? Es un estilo de vida que lo define como enemigo de la cruz, y eso es lo que dice el texto. Porque muchos andan como es dicho muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Cuando tú, y lo voy a dejar hasta allí, hermano, el otro domingo desarrollamos ese texto. Cuando usted no quiere dejar esa mala conducta, porque no quieres dejar esa persona que tiene esa mala conducta, tú estás apreciando más al hombre que a Dios. Y luego tú dices, Cristo, yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Yo uso esa frase, tú sabes que yo te amo, Señor. Pero le decimos a Dios que lo amamos. Le decimos a Dios que confiamos en Él. Pero no aceptamos sus designios. No aceptamos sus consejos. No aceptamos lo que Él nos dice. Y tratamos a Dios como cualquier cosa, hermanos. ¿Tú sabes por qué el evangelio creció tan fuerte?
¿Tú sabes por qué antes había más milagros que ahora? Ahora te lo fabrican, antes no te lo fabricaban. Antes sucedían. Personas de verdad recibiendo el poder de Dios, siendo transformadas en su estilo de vida. Personas que antes no cogían la Biblia, tú lo veías caminando con su Biblia en la mano y no le daba vergüenza pararse en una esquina y decirle: Dios te ama, arrepiéntete. No le daba pena. Ahora a los de esta era le da pena caminar con la Biblia y decirle a alguien: Cristo te ama. Le da pena. Pero tú sabes por qué no le daba pena. Porque ellos aplicaban los principios bíblicos, oraban y ayunaban para tener de nuevo a la hora de hablar de Cristo. Gracias a Dios fui formado en ese grupo. Gracias a Dios. Que nací en esa era ahí que todavía no eran de cristal. No cualquier cosa lo rompían. Eran hermanos prácticamente indestructibles. Ellos iban y transformaban el lugar. Si yo podía decir hace 25 años, esos cristianos se les podía decir: mira lo que andan trastornando el mundo. Ahora yo no puedo decir eso. Mira lo que han sido trastornados por el mundo sería. Porque los cristianos han cambiado hasta su manera de caminar. Ahora caminan como el mundo. Copian sus filosofías y las enseñan en la iglesia. Y esto está dejando de un lado la palabra de Dios. Ya nadie quiere ayunar. Ahora mismo que alguien ayune 3 horas es una proeza, es una maravilla. Y antes, ¿tú sabes cómo le decían? ¿Sabes cómo mi mamá le decía eso? Ayuno de 6 a 12, ayuno de pollito. Yo sé que los antiguos me entenderán. Le decían ayuno de pollito. Esos son los ayunos que hacen los niños. Los hombres no hacemos esos ayunos. Los hombres hacían ayuno de 2 días. Un día completo, 2 días. Se metían con el Señor ahí orando. 2, 3, 4 horas de oración. Y creían que no era suficiente. Pero ahora no. Ahora dicen 5 minutos es suficiente porque el poder de Dios se va a manifestar. Uno me dijo a mí en una ocasión: yo no necesito ayunar para echar fuera un demonio. Yo, ¿cómo? ¿Ayuno qué? Si Dios es Dios. Hermano, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. ¿Cuál es la conducta que usted está copiando? ¿Cuál es el ejemplo que usted está siguiendo? El que dejó establecido Pablo en sus cartas, o es lo que está copiando de un hermano que dice ser hermano, pero su conducta es contraria a la cruz. ¿Qué sigues, hermano? Porque somos imitadores y ciertamente cada uno de los que estamos aquí estamos imitando la conducta de alguien. ¿A quién estás imitando tú? Por eso Pablo dice: imítame a mí, yo imito a Cristo. ¿Cuál es tu ejemplo a seguir? Y ese ejemplo que tú estás siguiendo, tú lo estás sentando en la vida de otras personas. Si eres mamá o eres papá, lo estás sentando en tus hijos. Si tienes hermanos o hermanas, lo estás sentándose en ellos. Estás aprendiendo una mala conducta y la estás enseñando en tu casa a los que te rodean. Y cuando tú dices: tienes que orar, te miran y dicen: este ni ora y me está diciendo que ore. Tienes que ayunar. Tú ni ayunas y tú me vas a decir a mí que ayuno. Tienes que buscar de Dios. Si tú te paveas lo oculto. ¿Y qué le vas a decir si ellos te están viendo? ¿Qué le vas a decir? Si ellos están ahí mismito cerquita viéndote. Por eso no es fácil. Tú puedes engañar a los de afuera, pero a los que viven cerca de ti tú no los puedes engañar porque ellos te conocen y ellos saben si de verdad tú estás cambiando. ¿Qué ejemplo estás aprendiendo y qué ejemplo se estás sentando para que otros sigan? Esto no es fácil, esto es una guerra. Esto es una guerra, sí. No te paves los viernes, ven. Están hablando de la armadura de Cristo. Hablamos de 2 piezas de la armadura de Cristo el viernes.
nuestra hermana Tichani. Y este otro viernes vamos a hablar de otra. Venga para que conozca. Tienes que estar firme. No sigas un consejo del mundo, siga un consejo de Cristo. Mira quiénes son los que se conducen como dice la palabra. Mira. Pero ¿cómo vas a saber si no conoces cuál es el estilo de vida que tienes que llevar? Yo te quiero invitar a que te pongas de pie.